La lluvia azotaba el suelo, creando un paisaje sombrío en la ciudad donde los 5 periodistas se reunieron. Habían viajado a aquella ciudad, atraídos por los rumores sobre la Cueva de las Sombras, ubicada en el bosque de Yourchi. Era una enorme cueva donde se hablaba de extraños sucesos y desapariciones. Al frente del grupo iba Javier, el líder, un periodista dedicado a investigar casos particulares. Tras él, Clara, la reportera audaz, siempre dispuesta a desafiar el peligro en busca de la verdad. Con ellos estaba Luis, el camarógrafo, cuya cámara era su única compañera fiel. Y 2 más, Víctor y Marta, que también se dedicaban a la investigación, pero con una mente más escéptica. La cueva estaba a unas horas de distancia y, a medida que avanzaban, el entorno se volvía cada vez más siniestro. A lo lejos, el sonido del viento se hacía más fuerte, y el cielo se oscurecía más. Todos tenían miedo. Finalmente, llegaron a la entrada de la cueva. Una abertura estrecha, rodeada de rocas quebradas y musgo, parecía invitarlos a entrar. Javier, aún con miedo, confiado, decidió entrar para descubrir el misterio que rodeaba a la cueva. Con linternas en mano, entraron en la oscura cueva. La humedad se sentía en el aire, y el eco de sus pasos resonaba en el vasto vacío. Al principio, todo parecía normal. Las paredes de piedra eran lisas y secas, pero a medida que descendían más profundo, el ambiente se volvía opresivo, y el aire se volvía más denso, casi insoportable. De repente, Luis tropezó con algo en el suelo, y su cámara se cayó. Al agacharse para recogerla, sus dedos tocaron algo frío y suave. Al mirar hacia abajo, vio una máscara hecha de madera y piel humana. La piel se veía que estaba fresca, así que dedujeron que la creación de la máscara había sido reciente. ¿Qué es esto?, preguntó Marta, con una voz quebrada por el pánico. La cámara de Luis captó un leve movimiento en la oscuridad. Algo se deslizaba entre las sombras. Todos se quedaron en silencio, intentando tranquilizarse. De repente un sonido llenó la cueva, era como un susurro lejano. Seguro es el viento, dijo Víctor, aunque no podía ocultar la incomodidad en su tono. Pero entonces, Clara, que había avanzado más adelante, gritó: «Hay algo aquí». Todos corrieron hacia ella, y la vieron parada frente a una pared de roca, observando una figura inconfundible. Era un cadáver humano, pero no tenía la piel del rostro. Cuando él le observó bien, Luis se dio cuenta que la piel que estaba en esa tétrica máscara le pertenecía a aquel hombre. De repente se escuchó un grito que decía: «No debieron entrar aquí». La cueva comenzó a temblar. Las linternas parpadearon, y la oscuridad envolvió todo. Algo se movía a su alrededor, y las sombras parecían alargarse y tomar forma. Los susurros se hicieron más fuertes, ahora claramente audibles, y no venían del viento. Las voces susurraban: «No debieron entrar aquí, no debieron entrar aquí, no debieron entrar aquí, no debieron entrar aquí». Javier, sintiendo el peligro inminente, ordenó que se dieran la vuelta, pero cuando lo hicieron, la salida parecía haberse desvanecido. La cueva se había cerrado, y ahora estaban atrapados en su interior. El suelo comenzó a vibrar violentamente, y las paredes de roca se agrietaron, liberando una neblina densa que envolvió al grupo. Las voces aumentaron en volumen, y unas sombras gigantes se alzaron ante ellos. No eran humanos, pero tenían formas humanas. Eran figuras tapadas por túnicas, con la piel ennegrecida, y algo que perturbó a Luis es que sus rostros estaban cubiertos por máscaras hechas de madera y piel humana. Clara, paralizada, intentó retroceder, pero su cuerpo no respondía. La figura avanzó hacia ella, y la cueva comenzó a llenarse de gritos, risas y murmullos, como si aquellos seres los estuvieran esperando. El suelo comenzó a crujir y abrirse, pero antes de que pudieran reaccionar, la sombra se abalanzó sobre Clara, tragándola en la oscuridad. «Clara», gritó Javier, pero su voz se ahogó en el caos. Todo se puso negro. Cuando el grupo despertó se dieron cuenta que faltaba Clara y regresaron pálidos a la estación de televisión. Los chicos nunca hablaron de lo acontecido y poco a poco los integrantes del equipo fueron desapareciendo de la misma forma. La última vez que fueron vistos fue entrando al bosque de Yourchi. Luis conducía su tráiler por la carretera desierta, la cual se extendía en una línea recta hasta donde la vista alcanzaba. Era una noche sin luna, y el horizonte parecía tragarse el resto del camino. Había viajado por horas sin ver un alma, el sonido del motor era lo único que lo acompañaba. La carretera, famosa por su soledad, le resultaba inquietante, pero estaba acostumbrado a viajes largos. De repente, el motor empezó a fallar. Un golpe seco, y el tráiler se detuvo en medio de la nada. Luis intentó arrancarlo de nuevo, pero no hubo respuesta. Clara, que
El vehículo estaba completamente averiado. Miró a su alrededor, pero no había ni señales de vida ni de un pueblo cercano. Solo la interminable oscuridad. Con la esperanza de encontrar ayuda, decidió caminar hasta el pueblo más cercano, pero recordó que estaba a unos 20 kilómetros de distancia. A esa hora, no esperaba encontrar a nadie en la carretera, pero no tuvo otra opción. Después de un rato, vio una luz en la distancia, y con un poco de esperanza, levantó el pulgar, esperando que se detuviera. Era un coche antiguo el que se acercaba lentamente y, cuando pasó junto a él, el conductor redujo la velocidad y lo miró con una sonrisa extraña. Luis, con un nudo en el estómago, subió al asiento del copiloto. El coche arrancó, pero al mirar por la ventana, Luis vio que la carretera que había dejado atrás nunca se terminaba. La luz del coche parecía moverse en círculos, y las sombras a su alrededor se estiraban hacia él, como si quisieran atraparlo. Bienvenido al fin del camino, murmuró el conductor, y desde esa noche no se volvió a saber nada de Luis. Lo único que encontró la policía fue su tráiler destrozado. Beatriz era una joven universitaria, ella estaba buscando trabajo para tener dinero extra, pues ella tenía beca pero consideraba que tener un poco más de dinero le vendría bien. Ella buscaba trabajo y no encontraba, hasta que llegó a la oficina de Don Rigo, una persona multimillonaria y viudo, y él la aceptó a Beatriz para que ella limpiara su oficina y la paga era buena y ella empezó a trabajar todas las noches hasta que una noche, terminando su jornada, encontró una libreta que decía diario. A Beatriz le entró la curiosidad y se llevó el libro. Ella empezó a leer las hojas del diario y quedó impactada, pues las páginas del libro describían horrendos crímenes, y cuando avanzaba con las páginas los crímenes eran más intensos y atroces. En las últimas 2 páginas perturbaron a Beatriz, pues en la antepenúltima página se describía la muerte de una mujer llamada Sara Hernández, y lo que perturbó a Beatriz es que así se llamaba la esposa de Don Rigo. Beatriz volteó a la ventana y se dio cuenta que ya casi era el amanecer. Ella se preparaba para renunciar pues tenía miedo que le sucediera algo, pero cuando estaba dispuesta a salir escuchó unos golpes en su puerta. Era Don Rigo y Don Rigo dijo: vaya Beatriz, parece que has leído mi diario. Yo sabía que la última página era para ti y así termina mi bitácora llamada La trágica muerte de Beatriz. Era una noche cálida de verano cuando un grupo de 5 amigos decidió romper con la rutina y pasar un rato diferente en un antiguo cementerio que se encontraba en las afueras del pueblo. 3 chicos, Andrés, Marcos y Carlos, y 2 chicas, Laura y Sofía, buscaban emociones fuertes, y lo que mejor se les ocurrió fue adentrarse en el lugar en busca de algo de aventuras. Después de todo, ¿qué podría salir mal en un sitio tan tranquilo? Al principio, se reían y bromeaban entre las lápidas, contando historias de terror, mientras el sonido de sus pasos se mezclaba con el crujido de las ramas secas. Pero lo que ellos no sabían es que aquella acción que cometían al estar en ese cementerio desataba algo que no deberían de haber desatado. Pasaron horas así, hasta que decidieron marcharse. Pero cuando intentaron arrancar el coche, este no respondió. El motor no encendió, y las luces no se encendían. Los amigos intentaron todo lo posible, pero no había forma de que el vehículo volviera a funcionar. No había señales de vida en los alrededores, ni una gasolinera o mecánico cerca. Atrapados en la oscuridad, decidieron acampar entre las tumbas hasta el amanecer. A medida que caía la noche, el ambiente se volvía cada vez más pesado. Extraños susurros comenzaron a llenar el aire, como si alguien o algo estuviera cerca, observándolos. De repente, los teléfonos de todos comenzaron a fallar. Intentaron llamar a la policía, pero sus dispositivos se descomponían de manera extraña, emitiendo un sonido distorsionado antes de apagarse por completo. Una brisa helada les recorrió la piel, y fue entonces cuando vieron una figura a lo lejos. Era alta, de al menos 2 metros, y su piel era anormalmente blanca. Su figura parecía desfigurada, y sus ojos, grandes y negros, reflejaban una oscuridad que no parecía humana. El monstruo se acercó lentamente, arrastrando los pies por el suelo, y cada paso que daba resonaba como un eco en la noche. El miedo los paralizó. No podían mover ni un músculo, como si algo invisible los hubiera atado al suelo. El monstruo se detuvo frente a ellos, su aliento frío llenaba el aire, y, con una voz gruesa, les dijo: "He profanado un lugar de descanso como si fuera un juego, ahora deberán de pagar por este vil acto". El grupo intentó huir, pero el monstruo los rodeó, sus ojos negros brillaban con furia. Cada intento de escapar solo los acercaba más a él.
El aire se volvía cada vez más pesado, y la oscuridad parecía engullirlos por completo. Finalmente, el monstruo dio un paso hacia Andrés, y desapareció con él. Cuando el sol finalmente apareció al amanecer, el cementerio estaba en completo silencio. El grupo nunca fue encontrado. Solo quedaron las huellas en la tierra, y las tumbas rotas, como si algo, o alguien, quisiera recordarles lo que ellos habían estado ahí. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. El señor de los tops y creepypasteros se despide hasta la próxima.